No, profesor. Bien, pues entonces si no hay preguntas, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, correspondiente a ver los ejemplos, un par de ejemplos de cómo aplicar el método que ya vimos, el método de expansión en fracciones parciales y uso de tablas, ¿verdad? Que es el material que les envié, y también pues hacer el planteamiento del tercer y último método para transformación inversa, que es el método de integral de inversión. Bien, pues vamos a comenzar con este ejemplo, que nos dice, ejemplo 1, obtener la transformada inversa z de x de z igual a 1 entre el producto de 1 menos z a la menos 1 por 1 menos 0.5 z a la menos 1. Les pongo esta notación en potencias negativas porque a veces es necesario, o a veces se presentan así las transformadas z con potencias negativas. En lo particular, creo yo que es mejor presentarlo siempre en potencias positivas, porque esto nos da la posibilidad de utilizar ya conceptos que conocen ustedes, sobre todo en cuanto al manejo matemático que se requiere. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer en este ejemplo, pues es pasarlo a potencias positivas de la función. Regularmente, cuando hago este ejemplo en manera presencial, les pregunto cómo convertirían esa expresión que tiene potencias negativas en potencias positivas de z. Y hasta el momento, desgraciadamente, bueno, ya una vez que he tenido que trabajar así en línea, que no lo he hecho de manera presencial, pero de manera presencial siempre me dicen, pues multiplicando y dividiendo por z. Y eso es incorrecto, ¿sí? Aquí ya lo tienen ustedes. Para convertir a x de z en una expresión que tenga potencias positivas de z, pues lo que te tienen que hacer es multiplicar y dividir por z al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué es por z al cuadrado? Bueno, porque no hay que dejar de ver que este producto, ¿verdad?, que está ya factorizado, pues si realizan ustedes este producto, va a haber un término que va a ser z a la menos 2, ¿sí? Z a la menos 2, entonces ese término z a la menos 2, pues solamente puede convertirse en z a la 0, es decir, en un término constante, si este término, si este término se multiplica y se divide por z al cuadrado, para poder convertir ese z a la menos 2 en z a la 0 o un término constante. Y si no, pues lo pueden ver también por la propiedad de distribución del producto, de la multiplicación. Es decir, aquí en el numerador no hay problemas, 1 por z al cuadrado, me da z al cuadrado, pero en el denominador, al multiplicar el denominador por z al cuadrado, una de las zetas de ese z al cuadrado se multiplica por este término y nos deja z menos 1, ¿verdad? Z por 1, pues z menos z por z a la menos 1, pues nos da 1. Y la otra z se multiplica por este término, como les comentaba, la propiedad distributiva de la multiplicación. Z por 1 nos da z, y z por menos 0.5 z a la menos 1 nos da 0.5. ¿Sí? Y se los comento porque también luego es como que se entusiasman mucho y a veces ponen z a la menos 3 y todo eso. Al final de cuentas, al factorizar los valores de z en el numerador y en el denominador, esos elementos se van a eliminar. Entonces, eso les puede generar confusión, ¿sí? Como en ocasiones en algún examen me ha pasado que de alguna forma eso les genera una serie de problemas ya cuando quieren hacer una una transformación inversa, y eso pues de alguna forma les puede perjudicar. Así que siempre ajustense a lo que sea necesario. Y aquí fue necesario multiplicar y dividir por z al cuadrado. ¿Ok?
Ya una vez que tenemos esto, ya como tenemos factorizado el denominador, pues ya sabemos que tenemos dos polos, uno en 1 y otro en 0.5. Por lo tanto, su expansión en fracciones parciales, que debe de ser de x de z sobre z, ¿para qué? Para que una vez hecha la expansión en fracciones parciales, los términos tengan una z en el numerador y sea más fácil identificar por tablas a quién corresponden esas transformaciones de las fracciones parciales. Entonces, esta x de z sobre z, pues hace que el término z al cuadrado se reduzca a z y lo demás quede igual. Por lo tanto, la expansión en fracciones parciales será el coeficiente A0 sobre z menos 1 más el coeficiente A subíndice 1 entre z menos 0.5. Ambos polos son de primer orden, la regla que yo les comenté dentro del curso. Si ustedes conocen el método de expansión, lo manejan bien para polos de orden múltiple, pues aplíquenlo. Yo para eso pues voy a utilizar el método de integral de inversión, que es el más general, ¿verdad? Y que al final de cuentas me podría resolver esa condición. Entonces A0 se calcula como x de z entre z por z menos 1 y después evaluado para z igual al polo, es decir, para z igual a 1. Como tenemos aquí, pues estos términos constituyen lo que es x de z sobre z, que es z entre el producto de z menos 1 por z menos 0.5. Todo eso por z menos 1, pues hace que estos términos se cancelen. Nada más nos quede z entre z menos 0.5, que tenga que ser evaluado para z igual con 1. Es decir, en el numerador nos queda 1 y 1 menos 0.5, pues nos da 0.5, lo que finalmente nos da 2. Y para el coeficiente A subíndice 1, la misma operación, nada más que ahora es x de z sobre z multiplicado por z menos 0.5 para z igual a 0.5. ¿Verdad? Nuevamente tenemos z entre el producto de z menos 1 por z menos 0.5, que es el término x de z entre z. Y después lo evaluamos para z igual a 0.5. Aquí podemos ver que estos términos se cancelan. Y nos queda z entre z menos 1. Sustituyendo z por 0.5, en el numerador nos queda 0.5 y en el denominador 0.5 menos 1, pues nos queda menos 0.5, que nos da menos 1. Esos son los valores de A0 y de A1. A0 vale 2, A1 vale menos 1. Entonces, sigue que sustituimos los valores y despejamos a x de z, ¿verdad? Pasando esta z a los numeradores de las fracciones parciales y nos queda 2z entre z menos 1 menos z entre z menos 0.5, donde estos términos ya son más fácilmente identificables por tablas, ¿verdad? El término 2z entre z menos 1, pues el término 2 es una constante, y por tabla sabemos que z entre z menos 1, pues es la función u de n, la función escalón unitario discreto, menos, aquí pues tenemos z entre z menos 0.5, por tabla sabemos que esto es 0.5 a la n, afectado por el término negativo. ¿Ok? Es decir, esta es la transformada inversa z de el ejemplo propuesto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, pues como pueden ver, es muy similar al método de la transformada inversa de Laplace, nada más que en este caso tienen ustedes que hacer la expansión, no de la función original, sino de la función original entre z. ¿Ok? Bien. Aprovechando este ejemplo, ¿alguien me podría decir cómo se comporta esta función, esta x de n que obtuvimos, esta función en el tiempo x de n? ¿Cómo se comporta conforme los valores de n van incrementándose de 0 a infinito? ¿Nadie? Perdón, no se escucha. Van de forma
creciente hacia, bueno, cada vez que van aumentando. ¿Van aumentando? No creo, fíjese. No, no Sí por van el, aumentando, pero no hasta algo infinito. como lo que vimos algunas clases, por el 0.5 va haciéndose más pequeño, ¿no? Cada vez que n va incrementando su valor. Y Pero entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Asintóticamente, ¿hacia dónde va a llegar? a la convergencia converge, ¿no? No es infinito. No, 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 esta no A cero. converge. No. ¿Ven por qué les digo que ya tienen que ponerse a practicar? No lo han hecho. Eso ya lo vimos desde hace tiempo cuando vimos sobre todo la forma funcional o cerrada. Analicen esto. N es 2 por UDN, es decir, este término siempre va a valer 2, ¿cierto? Siempre va a valer 2. Y ese término es cierto, como dice su compañero, 0.5 a la n va a ser un término que va a ir tendiendo hacia 0. Este término nada más va a tender hacia 0. ¿Por qué? Porque 0.5 a la n, conforme n va aumentando, ¿verdad? De alguna forma tiende hacia 0. ¿Por qué? 0.5 a la 0, pues vale 1, 0.5 a la 1 sería 0.5, 0.5 al cuadrado, 0.25, 0.5 al cubo, 0.125, etcétera. Es decir, es un término que tiende hacia 0. Pero ¿y este 2 no cuenta? Claro que cuenta. Es decir, esta función va así ir creciendo, ¿verdad? De inicio va a ir creciendo, ¿verdad? Pero se va a quedar en 2. Para eso, pues calculemos algunos valores de x de n, los mismos que les comentaba yo. Por ejemplo, x de n, aquí está en forma de enunciación, está en forma eh, secuencial, pues para n igual con 1, que es el valor inicial, perdón, para n igual con 0, el valor es 1. ¿Por qué? Porque este vale 2, este siempre va a valer 2. Menos 0.5 a la 0, pues es 1, y 2 menos 1, pues nos da 1. Para n igual con 1, esto sigue siendo 2, menos 0.5 a la 1, pues es 0.5. 2 menos 0.5 nos da 1.5. ¿Sí? Para n igual con 2, este sigue valiendo 2, menos 0.5 al cuadrado es 0.25. 2 menos 0.25 nos da 1.75. ¿Sí? Para n igual con 3, este sigue valiendo 2, menos 0.5 al cubo, es decir, 0.125. 2 menos 0.125 nos da 1.875. ¿Cierto? Es decir, esto va a ir creciendo, pero conforme n tiende a infinito, este término tiende hacia 0 y x de n en infinito pues va a ser igual a 2. Es decir, es una función que empieza en 1 y va asintóticamente hacia el valor de 2. ¿Sí? Ya les comenté que lo pueden hacer ustedes con una tablita de Excel. Pueden poner ahí una función, calcular algunos valores y que inclusive hasta su gráfica la pueden obtener. Y creo que todos tienen acceso a Excel. ¿O hay alguien que me diga que no tiene acceso a Excel? No, pero Hace 20 años se los podría creer. Creo que no. ¿Ok? De hecho, pues es parte del sistema operativo, como dicen, del virus que es Windows. Bien, también la intención de este cálculo tiene otra finalidad. Este ejemplo que acabamos de ver, les pregunto, este ejemplo que acabamos de ver, ¿lo podrían resolver por el primer método que vimos también en la sesión anterior, el método de expansión en serie de potencias? sí, sí es posible resolver. ¿Verdad? Es posible, tan posible como tener precisamente este ejemplo resuelto por la expansión en serie de potencias. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues haciendo el cociente, ¿verdad? El cociente de los términos, nada más que, ¿verdad? Aquí sí puede ser potencias negativas o positivas, pero
Yo me voy por las potencias positivas. Es simplemente para hacer el método de expansión en serie de potencias, es decir, obtener una serie de potencias de esta expresión, pues lo más conveniente es tener esto como un cociente de polinomios, ¿verdad? Para hacer el cociente, para hacer la división de polinomios. Entonces, pues tenemos que hacer este producto. Y el producto de z menos 1 por z menos 0.5 nos daría z al cuadrado menos 1.5 más 0.5, ¿verdad? Haciendo el producto de estos binomios, que es precisamente lo que tenemos acá. Z al cuadrado menos 1.5z más 0.5. Y entonces ya tenemos esto como un cociente de polinomios. Ese cociente de polinomios pues nos da precisamente este resultado. Haciendo el cociente de z al cuadrado entre z al cuadrado menos 1.5 más 0.5 sería lo que está aquí desarrollado. Vamos a revisarlo rápidamente. 1 por z al cuadrado nos da z al cuadrado, que es lo que necesitamos para este término. Aquí ponemos su recíproco, pero también multiplicamos los otros términos y ponemos su recíproco, es decir, más 0.5z menos 0.5. Con esto cancelamos estos términos, nos queda 0.5z menos 0.5. Este término 0.5 podemos obtenerlo si multiplicamos 1.5 por z a la menos 1 por z al cuadrado. Nos daría 1.5 por z, ponemos su recíproco, pero también multiplicamos estos por los otros dos términos. 0.5 por 0.5 por menos 0.5 nos daría menos 2.25, aquí ponemos su recíproco. Y 0.5 por 0.5 nos daría 0.75, aquí ponemos su recíproco, perdón, por z a la menos 1. ¿Cierto? Donde estos términos los obtenemos, menos 0.5 más 2.25 nos da 1.75 menos 0.75z a la menos 1. Para obtener 0.75, pues necesitamos 1.75 por z a la menos 2 por z al cuadrado nos da 1.75, que ponemos aquí su recíproco, y también multiplicamos los otros términos. 1.75 por menos 1.5 nos da menos 2.625. Aquí ponemos su recíproco por z a la menos 1, ¿verdad? Y 0.75 por z a la menos 2 por 0.5 nos daría 0.875 por z a la menos 2. Y aquí ponemos su recíproco. El siguiente término es evidente que, bueno, esto nos daría primero menos 0.75 más 2.625, nos da 1.875 z a la menos 1, ¿verdad? Y este término pues simplemente baja, menos 0.875 z a la menos 2. Entonces, para cancelar este término, tendríamos que multiplicar 1.875 z a la menos 3 por z al cuadrado, y eso nos da 1.875 z a la menos 1. Ponemos su recíproco y así subsecuentemente, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? X de z, pues es un polinomio que es 1 más 1.5 z a la menos 1 más 1.75 z a la menos 2 más 1.875 z a la menos 3, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, tomando los coeficientes correspondientes, como nos dice el método de expansión en serie de potencias, pues x de n estará constituido para n igual con 0, pues es el coeficiente de z a la 0, es decir, el término constante, que es 1. Para n igual con 1, pues es el coeficiente de z a la menos 1, que en este caso es 1.5. Para n igual con 2, es el coeficiente de z a la menos 2, pues es 1.75, más 1.870, perdón, el coeficiente de z a la menos 3, que es el valor de x de n para n igual a 3, 1.875. Entonces, como pueden ver, el resultado que obtenemos por el método de expansión en serie de potencias es el mismo que obtuvimos evaluando la solución o evaluando la solución que nos da el método de expansión en serie de potencias y uso de tablas, ¿verdad?
Es esta evaluación. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Nos da la misma. El único problema, creo que ya lo pueden haber detectado, es que el método de expansión en serie de potencias nos da los valores. Y si ustedes quieren obtener una forma cerrada, una forma funcional de esta XN, pues yo creo que es medio difícil que ustedes puedan evaluar estos o puedan considerar cuál es la fórmula, la forma cerrada, la forma funcional que les da estos resultados. Es decir, en otras palabras, inducir de estos valores que el, perdón, que este valor proviene de esta expresión, ¿verdad? Yo que sería un poquito difícil en este caso. A lo mejor podrían decir, no, pues sí se ve que es 0.5, etc. Sí, pero imagínense otros valores que sean diferentes. Otra función resultante del método por expansión en fracciones parciales y uso de tabla más compleja, pues creo que es un poco difícil que los puedan identificar así. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí podemos ver la ventaja que tiene este método, ¿verdad?, sobre el método de expansión en serie de potencias, pero tan válido uno como el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien, profesor. Bien, si no hay preguntas, entonces les dejo este ejemplo 2 para que lo resuelvan ustedes y obtener la transformada inversa de z al cuadrado más 1 entre z al cuadrado menos 0.9z más 0.81. ¿Sí? Eso se los dejo para que lo ejerciten. Y vamos a resolver otro con el mismo denominador, ¿sí? Z al cuadrado menos 0.9z más 0.81, ¿verdad? Pero sin este más 1. Quiero que lo resuelvan ustedes para que se den cuenta de qué pasa con este más 1 cuando aparece. Nuestra función que vamos a resolver en el segundo ejemplo es z al cuadrado entre z al cuadrado menos 0.9z más 0.81. ¿Sí? Ahí se los queda para que se entretengan un ratito. Lo que sí, vamos a resolverlo, como les decía yo. Este ejemplo tiene el mismo denominador para que se ahorren algún paso, porque aquí lo vamos a resolver. Este no tiene el más 1, entonces vamos a manejar este ejemplo 3 y para resolverlo y cumplir lo que habíamos comentado de hacer 2 ejemplos. Aquí nos dice obtener la transformada inversa z de x de z igual a z al cuadrado entre z al cuadrado menos 0.9z más 0.81. Aquí tenemos un cociente de polinomios, no tenemos factorizado como en el primer ejemplo, así que no tenemos factorizado el denominador, el polinomio del denominador, así que lo tenemos que factorizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues tan simple como obtener sus raíces, sus ceros y sus polos, es decir, las raíces del numerador, que son los ceros, y las raíces del denominador, que son los polos. Y ustedes podrían decir, bueno, pero si el método está basado en los polos, ¿para qué obtengo los ceros? Bueno, yo les hago una recomendación. Obtengan siempre los ceros, ¿verdad? También, obviamente los polos, pero también obtengan los ceros porque en algunas ocasiones, el cociente de polinomios puede ocultar ceros y polos que están en el mismo lugar. Y si están en el mismo lugar, ¿verdad?, una raíz del numerador y una raíz del denominador en el mismo lugar, pues se van a cancelar. Y eso lo si no hacen este proceso de obtener los ceros, eso se van a dar cuenta hasta que calculen los coeficientes de la expansión para ese polo que está en el mismo lugar de un cero que no obtuvieron y les va a dar un coeficiente igual a 0. Es decir, van a trabajar de todas maneras. Así que para evitarse confusiones, yo les recomiendo que siempre, no solamente en la transformada inversa z, sino también en la transformada de Laplace, calculen los ceros, ¿sí? Los ceros y los polos son siempre un factor que debemos de conocer para tener la expresión
completamente factorizada y detectar si un polo está en el mismo lugar que un cero, cosa que, saben ustedes, no puede suceder. Un cero y un polo se cancelan en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos para el numerador z al cuadrado es igual a 0, lo que implica que pues, tenemos un 0 de segundo orden en z igual con 0, es decir, en el origen. Y los polos, bueno, pues nada más es resolver esta expresión de segundo orden, ¿verdad? Lo pueden hacer hasta en su calculadora, ¿sí? Esto lo pueden hacer hasta en su calculadora, aunque a veces se pueden evitar estar manejando dígitos o números reales muy, muy complejos, ¿verdad? Yo aquí prefiero manejarlo de esta manera, como está aquí desarrollado, que lo voy a explicar. Así lo hago yo, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿ok? Nada más que prepárense para estar manejando valores ahí medios raros. Cuando lo hacen de esta forma, pueden detectar y ahorrarse bastantes valores. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues simplemente, tan simple como de los términos z al cuadrado y z, pues completo el trinomio cuadrado perfecto, es decir, aquí tenemos z al cuadrado menos 0.9z. Si este término es el segundo del trinomio cuadrado perfecto, 0.9z, pues significa que 2b, 2, que es el término aquí, 2b sería que igual a 0.9, esto es el valor de b, sería la mitad, 0.45, y 0.45 al cuadrado, pues les da 0.2025. Después compensamos, o sea, para que no se altere la expresión, restamos la misma cantidad, y después ponemos el resto, que es 0.81 igual a 0. Entonces, con la seguridad que este es un trinomio cuadrado perfecto, pues aquí lo ponemos z menos 0.45 al cuadrado, y reducimos estos términos, que sería menos 0.2025 más 0.81 nos da 0.6075 igual a 0. Despejamos esta expresión, z al cuadrado menos 0.45 al cuadrado será igual a menos 0.6075, o como lo pongo aquí, menos 3 por 0.2025. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque me di cuenta que esto es equivalente a menos 3 por 0.2025, y yo ya sé que 0.2025 es el cuadrado ¿de quién? De 0.45, ¿cierto? Entonces eso me ahorra un trabajo. ¿Por qué? Porque al aplicar la raíz cuadrada para ver a qué valores corresponde este binomio, sería z menos 0.45 más menos j. ¿Por qué? Porque es menos 3, raíz de 3, y la raíz de 0.2025 es 0.45, ¿cierto? Así no tienen ustedes que, imagínense, creo que ya se pueden imaginar cuánto es 0.45 por raíz de 3, una serie de dígitos, ¿cierto? Aquí pues lo tenemos de manera más concreta. Y finalmente los polos, pues despejando z, los polos sería 0, el polo 0 y 1 es 0.45 más menos j.45 raíz de 3. Es decir, el polo P subíndice 0 es 0.45 más j.45 raíz de 3. Y el polo 1 sería 0.45 menos j.45 raíz de 3. ¿Cierto? Este ejemplo pues nos demuestra lo que habíamos comentado de la característica que tiene una función que solamente tiene coeficientes reales, ¿verdad? Aquí es 1, 1, menos 0.9 y 0.81. Y sucede que obtuvimos un polo complejo. Bueno, como eso pasa para una función que solamente tiene coeficientes reales, como existe un polo complejo, siempre existirá su polo complejo conjugado, ¿cierto? Estos polos son polos complejos conjugados, que en forma polar será igual a 0.9 e a la j 60 grados y 0.9 e a la menos j 60 grados. ¿Ok? Lo ponemos así porque en algún momento lo vamos a requerir en su forma polar. No así en la aplicación del método de expansión en fracciones parciales, porque pues, ahí tenemos que sumar cantidades complejas. Entonces ahí lo más conveniente es representarlo
en la forma rectangular o cartesiana. Por eso decimos que x de z es igual a z al cuadrado entre z menos 0.45 menos j.45 raíz de 3 por z menos el polo 0.45 menos, aquí como es menos el polo, pues es menos 0.45, menos por menos nos da más j.45 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, aplicando la expansión en fracciones parciales, ¿de quién? Pues de x de z sobre z. Eso hace que la potencia z al cuadrado pues, se convierta nada más en z. Y los polos quedan de la misma manera. Y esto nos indica que esto en la expansión en fracciones parcial será el coeficiente a subíndice 0 entre z menos 0.45 menos j.45 raíz de 3 más a1 entre z menos 0.45 más j.45 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, ambos polos son de primer orden, así que el cálculo de los coeficientes es simplemente para A0, x de z entre z por z menos 0.45 menos j.45 raíz de 3 y evaluado para z igual a 0.45 más j.45 raíz de 3. X de z es esto, si lo multiplicamos por este término, es claro que este término se va a cancelar y solamente nos va a quedar z entre este término, que es lo que tenemos aquí, z entre z menos 0.45 más j.45 raíz de 3, evaluado para 0.45 más j.45 raíz de 3. ¿Ok? Haciendo la sustitución, bueno, pues vemos que en el numerador z pues sería 0.45 más j.45 raíz de 3. Y en el denominador, pues aquí sí hay una diferencia, sería 0.45 menos 0.45 menos 0.45, se cancelan, 0. Y sería j.45 raíz de 3 más j.45 raíz de 3, sería el doble, 0.9 raíz de 3. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? En esta parte de la expresión, 0.45 más j.45 raíz de 3 entre j.9 raíz de 3. ¿verdad? Este sería el resultado, esta parte del cociente. Pero no podemos tener un denominador complejo. En este caso no es totalmente complejo, es imaginario, pero tampoco podemos tener un denominador imaginario. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo y dividirlo por el complejo conjugado, en este caso menos j.9 raíz de 3, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador. Podríamos hacer el producto, pero aquí yo lo resuelvo o lo pongo ya con las formas polares. Ya no tenemos que sumar ni restar cantidades complejas, así que podemos hacer uso de su representación polar. La representación polar de este término, 0.45 más j.45 raíz de 3, pues es 0.9 cis o cis de 60 grados, ¿verdad? Como lo vimos en la representación polar de esta expresión. Y estos, como son imaginarios, pues nada más es la magnitud por e a la j 90 grados o menos 90 grados, dependiendo del signo. Aquí sería 0.9 raíz de 3 por cis de 90 grados, que tenemos aquí, por 0.9 raíz de 3, cis de, como es negativo, pues es menos 90 grados. Lo mismo que tenemos acá, 0.9 raíz de 3, cis de menos 90 grados. Entonces aquí se nos cancelan varios términos, ¿verdad? Como podría ser 0.9 raíz de 3, con este 0.9 raíz de 3. Este término, e a la j 90 grados, pues se tiene que cancelar por e a la j menos 90 grados. No es que se eliminen, sino que vale 1, ¿verdad? Valen 1. Y luego, este 0.9, ya como nada más nos quedan estos dos términos de magnitud, este 0.9 lo cancelamos con este y nada más nos queda raíz de 3. Y en la cuestión de los ángulos, pues es 60 menos
90 grados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A0, a subíndice 0 es igual a 1 en raíz de 3, e a la j cis de 60 menos 90 grados. Lo que nos queda, pues, menos 30 grados. Es decir, finalmente a subíndice 0 es 1 en raíz de 3, e a la menos j raíz de 3. Perdón. 1 en raíz de 3, e a la menos j 30 grados. ¿Ok? Permítanme tomar algo que por eso se me traba. Tanto la lengua como el cerebro. ¿Ok? Entonces, A1, pues, es el mismo procedimiento, x de z entre z por z menos 0.45 más j.45 raíz de 3, evaluado para z igual a 0.45 menos j.45 raíz de 3. Lo que, ¿verdad?, nos quedaría nada más de la función. De esta función, pues, se cancelaría este término, nos quedaría z entre z menos 0.45 menos j.45 raíz de 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Verdad? Evaluado para z igual a 0.45 menos j.45 raíz de 3. Esto hace que en el numerador, pues, quede esa expresión, 0.45 menos j.45 raíz de 3, pero en el denominador se halla una subtracción, es decir, 0.45 menos 0.45 nos da 0, menos j.45 raíz de 3 menos j.45 raíz de 3 nos da 2 veces 0.45 raíz de 3, que finalmente es menos j.9 raíz de 3. Es decir, este es el resultado. Pero, nuevamente, tenemos un denominador imaginario que no podemos tener, entonces tenemos que multiplicarlo por su complejo conjugado, en este caso j.9 raíz de 3, y también multiplicar el numerador para no alterar la expresión. Y esto nos da una situación similar. Ya que lo tenemos así, pues podemos hacer uso de las formas polares. Esta ya sabemos que es 0.9 cis de menos 60 grados. Este pues sería 0.9 raíz de 3 cis de 90 grados porque es positivo. Este pues ya sabemos sería 0.9 raíz de 3 cis, como es negativo, de menos 90 grados. Y este nuevamente 0.9 raíz de 3 cis de 90 grados. Donde nuevamente este término lo podemos cancelar con este. El producto de e a la menos j 90 grados por e a la j 90 grados es 1, así que lo podemos eliminar. Y este término 0.9 con este 0.9 se cancelarían y nada más nos quedaría 1 en raíz de 3 y la diferencia de los ángulos de, bueno, menos 60 grados más 90 grados. Que aquí lo ponemos como A1, que es 1 en raíz de 3, e a la menos j, para hacer la sustracción sería 60 menos 90 grados, pues nos da menos 30 grados, que por el negativo nos da más 30 grados. ¿Qué podemos checar aquí? Pues podemos checar que estos coeficientes correspondientes a polos complejos conjugados son complejos conjugados entre sí. Es decir, A0 y A1 son complejos conjugados. 1 en raíz de 3, 1 en raíz de 3, la misma magnitud, pero con fases recíprocas, menos 30 grados, más 30 grados, ¿sí? Bien, entonces, sustituyendo esos valores y despejando a x de z, ¿verdad?, nos quedaría 1 en raíz de 3, cis de menos 30 grados por z, entre z, aquí ya le damos el formato polar a los, ahora sí que a los polos, ¿verdad? Magnitud 0.9, cis de 60 grados para el primero, más 1 en raíz de 3, cis de 30 grados por z, entre z menos 0.9 cis de menos 60 grados. ¿Ok? Entonces, ya con esto, por tablas, pues nos podemos dar, ¿verdad?, la condición de que esta es la magnitud, perdón, la magnitud, este es el coeficiente, ¿verdad?, subíndice 0, que repetimos aquí, 1 en raíz de 3, sea la menos j de 30 grados, y después el polo,
la transformada inversa de z entre z menos esta constante, pues es 0.9 a la n, es decir, el polo a la enésima potencia, lo que nos da 0.9 a la n, por e a la j n veces 60 grados, más el coeficiente a subíndice 1, complejo conjugado de este, 1 en raíz de 3 e a la j 30 grados, ¿verdad? Que nos daría, ¿verdad?, la transformada por inversa por tablas de z entre z menos 0.9 cis de menos 60 grados, pues el polo, este término a la enésima potencia, 0.9 a la n, e a la menos n veces 60 grados, e a la menos j, perdón, n 60 grados. Donde podemos ver que las magnitudes, ¿verdad?, las magnitudes las podemos, son las mismas, así que las podemos factorizar, como lo tenemos aquí, 1 en raíz de 3 por 0.9 a la enésima potencia, ¿sí? Y después podemos asociar los términos exponenciales complejos, el término e a la jn veces 60 grados con el término e a la menos j 30 grados, nos quedaría e a la jn veces 60 grados menos 30 grados. Y en el otro término, ¿verdad?, sería e a la menos n veces 60 grados por e a la más 30 grados, para ponerlo en términos negativos, e a la menos jn 60 grados menos, ¿verdad?, porque aquí es más, menos 30 grados. Estos son términos complejos conjugados que ya sabemos, podemos sustituir ¿por quién? Pues por 2 veces coseno. ¿De quién? Pues del argumento. Aquí tenemos 2 veces coseno de n veces 60 grados menos 30 grados. Todo esto multiplicado por 1 en raíz de 3, que sería este término, dividido en raíz de 3, por 0.9 la n. Este, ¿verdad?, este es el resultado de este ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bien, pues creo que no creo que haya muchas preguntas porque ya están ustedes acostumbrados a manejar este método para la transformación inversa de Laplace, nada más que aquí, recuerden, hay cambios. Hacer la expansión, no de la función original, sino de la función original entre z, ¿ok? Y por eso precisamente es que les dejo este ejemplo para ver qué hacen. Es el mismo denominador, ¿sí? Nada más cambia aquí este más 1. A ver qué les implica este valor más 1, para ver qué resultado les da. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Bien, si no hay preguntas, entonces, pues vamos a ver el tercero y último método, el método más general, que es el método de integral de inversión. ¿Sí? Nada más que, dado que ya nos avisaron aquí, que ya nos queda menos tiempo, ¿qué les parece si lo hacemos en el segundo enlace? Nos vemos en el siguiente enlace, jóvenes. Sí, profesor. Bien, creo que ya estamos, los que estábamos antes, bueno, ya estamos ahora sí completos, creo. Así que, pues vamos a continuar. Como les comentaba, es el método más general. A ver, permítame tantito.
Decíamos que este es el método más general, el que pueden ustedes, si lo practican y lo dominan, pues permitirles obtener la transformada inversa Z de cualquier transformada Z. Entonces, ya llegó otra persona, vamos a ponerlo. Entonces, yo creo que se habían salido antes. Bien, les comentaba, este es el método que si lo dominan, pues les va a servir para obtener cualquier transformada inversa Z, ¿sí? De una función causal. Bajo esta condición, la definición o el proceso de definición de este método es muy sencillo. Nos dice que x de n la podemos obtener a partir de x de z a través de una integral de contorno con respecto a la variable z. Si evaluamos como argumento de esta integral de contorno a x de z por z a la n menos 1. Tan sencillo como eso. Y fíjense, les voy a hacer una observación que les puede ayudar a entender esta integral de contorno, que finalmente la vamos a evaluar por el método residuos de Cauchy. Pero fíjense, ¿se acuerdan cómo está definida x de z? En términos de x de n, pues x de z es la sumatoria desde 0 hasta infinito de x de n por z a la menos n. ¿Sí? Bueno, aquí en vez de sumatoria tenemos una integral de contorno. El argumento, obviamente, es x de z porque vamos a obtener a x de n. Y esta x de z está multiplicada por z a la n menos 1. Pero si separamos esta función como z a la n por z a la n menos 1, pues esta z a la n menos 1 sería tanto como dividir a x de z. ¿Sí? Y si vemos esto, sería x de z por z a la n. ¿Verdad? De manera complementaria, como la transformación directa es x de n por z a la menos n. Aquí es x de z por z a la n dividida entre z. ¿Por qué dividida entre z? Bueno, porque esto está en potencias negativas. Y si recuerdan, ahorita lo acabamos de ver, en el método de expansión en fracciones parciales, la expansión se hace en x de z sobre z. Aquí tenemos x de z sobre z si separamos el término z a la menos 1. ¿Cierto? Ese es para que no haya una condición. Es lo mismo que la integral de contorno que usamos para la transformación directa. Es desarrollar a x de z como una serie de Lorenz, evaluarlo en términos del tiempo, de ciertos coeficientes, etcétera, etcétera. Pero lo que nos debe de interesar es que esta integral de contorno de este argumento, pues lo podemos evaluar mediante el método de residuos de Cauchy. Es decir, obtener a x de n como la suma de los m residuos de este argumento x de z por z a la n menos 1 para cada uno de los polos de este argumento, de esta función. ¿Ok? Donde, si el polo es de primer orden, no es de orden múltiple, no importa, ya conocen la expresión general, ¿verdad? Que sería 1 para un polo de orden késimo, ¿verdad? Sería 1 entre k menos 1 factorial, la derivada de orden k menos 1 de la función x de z sobre z a la n menos 1 por z menos el polo a la késima potencia y después evaluado para cada polo. Obtendremos tantos residuos como polos tengamos. ¿Ok? O sea, no hay complicación, eso ya lo han visto en la condición que ya hemos aplicado en el método de integral de contorno para la transformación directa. No cambia. Lo que sí cambia, y eso es en lo que ustedes deben de tener cuidado, ¿verdad? Es en que este argumento
x de z por z a la n menos 1 puede variar las condiciones de los polos que estén en el origen. Es decir, si x de z tiene polos en el origen, ¿verdad? O no tiene polos en el origen también, el término z a la n menos 1, al multiplicarse, puede para algunos valores de n cambiar las condiciones de esos polos en el origen, ¿sí? Y eso tendría que ser importante o es importante para la aplicación del método de residuos, donde yo tengo que calcular un residuo para cada polo. Es decir, en el caso específico de los polos en el origen, sea que x de z los tenga o no, este término puede variar las condiciones. ¿Y a qué me refiero con condiciones? El orden, la categoría o el exponente al cual están los polos en el origen. Ahí es donde se tiene que tener cuidado para aplicar este método. Pero lo vamos a poner más sencillo. Fíjense. Dado que z a la n menos 1, este término, puede variar las condiciones de los polos en el origen. ¿Cuáles son los polos en el origen? Pues los polos que están en z igual con 0. Nada más. Entonces, es conveniente, primero, que la transformada z que deseamos invertir, es decir, x de z, la podamos representar de una forma factorizada como x' de z por z a la r, ¿sí? Z a la r, donde x' de z es una función libre de ceros o polos en el origen, y z a la r representa precisamente los ceros o polos que están en el origen. En otras palabras, y eso lo podemos hacer con cualquier transformada z, representarla en dos partes. Una que vamos a llamar x' de z, donde van a estar todos los ceros y todos los polos que no están en el origen. Es decir, seleccionamos solamente los ceros y los polos que no están en el origen. Por eso se dice que x' de z es una función libre de ceros o polos en el origen. ¿Y qué hacemos con esos ceros o polos? Pues representarlos por z a la r. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el término z a la r me está diciendo que puede tratarse de un cero o un polo en el origen. ¿De qué depende esto? Pues depende del valor de r. Si r es mayor o igual que 0, tendríamos z elevada a un exponente mayor o igual que 0. Si es igual a 0, pues es 1. Pero si es un exponente positivo, mayor que 0, pues esto representa ceros en el origen, ¿sí? Y si esos ceros representan, si ese término representa ceros en el origen, no puede existir polos en el origen. La existencia de ceros en el origen, ¿verdad?, inhibe la posibilidad de tener polos en el origen, polos que entonces no tendrían que ser considerados en la aplicación de los residuos, en el cálculo de los residuos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si R, después de hacer esta factorización, R es un valor negativo? Entonces, esa z elevada a un valor negativo realmente corresponde al denominador y representa polos en el origen, ¿cierto? Es decir, R, z a la r representa un polo de orden R en el origen. Y ese polo de orden R tiene que ser considerado para la evaluación de los residuos. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular un residuo por cada polo. Ahora bien, ese orden de ese polo va a estar variando. ¿Por qué razón? ¿Y con respecto a qué? Ah, bueno, porque esto es x de z.
X' de z libre de ceros y polos en el origen por z a la r. Pero en el argumento de la evaluación de la integral de contorno a través del método de residuos de Cauchy, a X de z la multiplicamos por por z a la n menos 1, lo que nos da un término X' de z libre de ceros y polos en el origen por el término z a la r más n menos 1, donde n va a estar variando porque lo que estamos obteniendo es una función en el tiempo y n va a ir de 0 a infinito, ¿sí? Entonces, este término n va a estar variando el orden, ¿verdad? La categoría, ¿verdad? Como quieran llamarle, de ese cero o polo en el origen, ¿sí? Y además, sabemos que estamos considerando que n es mayor o igual que 0, ¿sí? Si n es mayor o igual que 0, el valor mínimo de n es 0, ¿sí? Y de ahí va a crecer. Entonces, dependiendo del valor de r, tenemos dos condiciones para saber si este término z a la r más n menos 1 nos representa ceros o nos representa polos, ¿sí? Esas dos situaciones son las siguientes. Es obvio que si r más n menos 1 es mayor o igual que 0, tendríamos una z elevada a la 0, pues que nos daría 1, o bien z elevada a un exponente positivo, ¿verdad? Si r más n menos 1 es mayor o igual que 0, es obvio que este término z, nos representa un 0 de orden AR más n menos 1, pero nos representa un 0 en el origen. Y si hay un 0 en el origen, no puede haber polos en el origen. Y no necesito considerarlos en el método de residuos de Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? A ver, permítanme. El método de residuos de Cauchy, ¿cierto? Entonces, si R más n menos 1 es mayor o igual que 0, este exponente es positivo y me representa 0 en el origen, un 0 en el origen de orden R más n menos 1, que impide que yo tenga polos en el origen para todo este argumento y por lo tanto no los debo de considerar a esos polos en el origen en el método de residuos de Cauchy. ¿Y esto cuándo sucede? ¿Cómo lo puedo yo identificar? Con el valor de R, el exponente de z a la r, cuando yo factorice a x de z, la función que yo deseo transformar de manera inversa. Bueno, si el valor mínimo de n es 0, n va de 0 a infinito, si el valor mínimo de n es 0, pues esto sería r menos 1 mayor o igual que 0. Si lo despejo, me daría que R es mayor o igual que 1, ¿sí? Cuando R, el exponente de la factorización de x de z, en un término libre de ceros y polos en el origen, ¿verdad? El término R, cuando R sea mayor o igual que 1, aquí está el diagnóstico. No existirán polos en el origen para ningún valor de n. ¿Por qué? Pues porque si esto se cumple, conforme n pasa de 0 a valores positivos, pues esto sigue siendo positivo, ¿cierto? Aumenta el orden de manera positiva. Por eso, para ningún valor de n vamos a tener un polo en el origen. Y solo se consideran los polos de x' de z, es decir, la función libre de ceros y polos en el origen, para o en el cálculo de los residuos, ¿sí? Es decir, solamente voy a obtener los residuos de los polos de z', de x de z', ¿ok?
¿Cuál es el otro caso? Pues, simple y sencillamente, el complemento, ¿verdad? Si R más n menos 1 es negativo, es decir, este exponente es negativo, significa que este término, z a la r más n menos 1, realmente debe ir en el denominador y me representa entonces polos en el origen, un polo de orden r más n menos 1, ¿cierto? Pero resulta que conforme n vaya aumentando a partir de 0, ¿verdad? Esta cantidad puede cambiar de un valor negativo a 0 o un valor positivo, es decir, se va a ir reduciendo de uno en uno el orden de ese polo en el origen. ¿Hasta qué? Pues hasta que desaparezca, ¿cierto? Hasta que sea este término R más N más un valor específico de N menos 1 sea igual a 0, porque el siguiente pues va a ser positivo. ¿Ok? ¿Esto cuándo sucede? Bueno, pues esto sucede cuando R sea mayor, perdón, cuando R sea menor o igual que 0, ¿sí? O bien su equivalente, que sería R menor que 1. Obviamente aquí lo estoy poniendo igual para saber en qué momento, ¿verdad? R sea igual, es el siguiente valor, ¿verdad?, negativo de este rango. Siguiente valor sería 0. R menor o igual que 0. ¿Ok? Cuando esto se cumple, ya dijimos, existen polos en el origen que además van a ir variando, van a ir reduciendo el orden de esos polos. Por eso decimos que existen polos en el origen para algunos valores de n, ¿no? ¿Cuáles son esos valores de n? Desde n igual con 0 hasta menos r. ¿Por qué menos r? Pues porque este es un valor negativo y aquí, al ser un valor negativo o igual que 0, bueno, pues implicaría que el negativo de un valor negativo pues es positivo. Por eso n va de 0 a ese valor positivo menos r. Y va a ir variando y cada caso será específico. Por lo tanto, ¿verdad?, esos polos que existen para algunos valores de n debemos de considerarlos en el cálculo de los residuos, de acuerdo al método de residuos de Cauchy, para cada caso, es decir, cada caso es particular, obviamente porque el orden del polo es diferente y ya saben ustedes que el orden del polo implica la forma de cálculo. ¿Ok? Además, ¿verdad? Pues estos no los debemos de olvidar. Además de los polos de la función x' de z, ¿verdad?, que en un momento dado tiene sus polos que no están en el origen, ¿verdad?, y que no van a variar. Esta es una consideración importante, pero yo les puedo asegurar, y lo vamos a ver en el ejemplo, que ya desde el momento en que tienen este argumento, x de z por z a la n menos 1, pueden ustedes visualizar o analizar si van a tener ceros en el origen o no, ¿verdad?, para los valores de n. Ya desde aquí lo pueden visualizar, por si no entienden esta regla, pero finalmente las vamos a seguir viendo para que la entiendan. Pero yo les puedo asegurar que ya desde aquí, desde este término, desde el momento en que multiplican a la función, a la transformada z que quieren invertir, por z a la n menos 1, desde ese momento ustedes se dan cuenta si tienen ceros y polos en el origen. Y después lo vamos a ratificar precisamente con este planteamiento que hicimos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, pues entonces, si no hay preguntas, ya están listos para
aplicar este método, el método de integral de inversión. Y vamos a ver un par de ejemplos, uno para cada caso, más los que ustedes puedan consultar o tratar de resolver. Y eso, pues si de alguna manera la calculé mal, yo pensaba que pues iba a haber preguntas o alguna cosa así. Bueno, no las hay. Si no hay preguntas de lo que hemos visto hasta el momento, bueno, pues les recomiendo que hagan ustedes ejemplos, hagan ustedes ejercicios, no solamente de lo que estamos viendo, sino también de cómo, cómo se comportan las funciones discretas en tiempo, cómo se evalúan. Repito, todos tienen acceso a Excel, ¿verdad? O alguien que me diga que no tiene acceso a Excel, que es una hoja de cálculo. Ya no hablo de MATLAB puede que no lo tengan, pero de Excel, aprovechen las opciones que tiene esa hoja de cálculo, sobre todo para graficarlo, vean cómo se comportan las funciones, hagan ejemplos, ¿verdad? Ya tienen ustedes los elementos, pero sí, al final de cuentas, ejercítenlo. Y, repito, no estaba yo preparado. Podría yo ponerles ahorita el ejemplo, pero no, quiero que mejor lo vayan siguiendo con el material. Así que, pues si no hay preguntas, vamos a ver un par de ejemplos la siguiente sesión. Y a lo mejor ya empezamos a ver lo que es procesamiento digital, ¿verdad? Porque con eso concluiríamos este curso express de transformada a Z. Ahora solamente les queda hacer ejemplos. Y recuerden que la primera evaluación, que ya no tarda, yo calculo que no nos han dado fecha, pero calculo que será la segunda semana de marzo, que no falta mucho. Vamos a hacerlo sobre eso. Y obviamente vamos a seguir ya a partir del término de este tema de integral de inversión. Vamos ahora sí que empezar, bueno, a continuar, porque ya empezamos al menos en las definiciones y todo, nuestro curso de procesamiento digital. Entonces les recomiendo que se pongan a hacer ejemplos. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada la sesión. Ahora sí mataron víbora. De acuerdo, profesor. En Viernes Santo. Vamos un poquito antes. De acuerdo, profesor. Y pónganse a chambear porque ya el balón ya está en su cancha. Cuídense mucho y estamos en contacto. Les envío los enlaces y el material correspondiente y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Ándale, pues. Luego, prof, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.